Quiero terminar el tema, hermanos, del noviazgo, el noviazgo cristiano, que sencillamente son principios bíblicos que encontramos justamente en la Escritura Santa para poderlos aplicar a una relación sentimental y que nuestros hijos aprendan, que ellos sepan cómo interpretar la palabra de Dios y aplicar esos mandatos y esos principios para que ellos no se equivoquen tantas veces como nosotros pudimos haber errado. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos acompañe y nos bendiga. Padre, quiero poner en tus manos la predicación de esta noche, de esta tarde más bien. Dame gracia para predicar la llenura, el poder y el revestimiento del poder divino para poder exponer tu palabra de una manera clara, y sea tu Espíritu Santo quien traiga convicción, Señor, en esta noche, en esta tarde, acerca del tema que se ha de presentar. Te ruego que nos enseñes, nos induzcas, como padres de familia, tengamos presente, Señor, en nuestra mente lo que necesitamos para, en un momento dado, recordarle a nuestros hijos, para que no se olviden de tu palabra, de tu ley, de los consejos de papá y de mamá, para que cuando ellas sepan tener una o estén ya en edad y en el momento preciso para tener una relación de noviazgo, ellos puedan llevar una amistad cercana de noviazgo como tú mandas en tu palabra, utilizando los preceptos bíblicos, admoniciones divinas, para que ellos puedan agradarte a ti y traer satisfacción a nosotros como padres de la misma manera, pero sobre todo que ellos tengan la orientación y la dirección necesaria para que no se equivoquen en la elección de su pareja con la cual vivirán el resto de su vida. Te pido que bendigas estos minutos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mencionaba temprano, hermanos, que si nosotros como padres de familia, como adultos ya, hubiésemos tenido un tiempo de noviazgo, como manda la palabra del Señor, es decir, tomando principios bíblicos y aplicándolos a nuestra vida, nos hubiéramos equivocado menos. Hubiéramos tomado las menor decisiones erradas posibles. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado una pareja, Dios nos ha dado un cónyuge, y eso ha sido por la gracia de Dios. La Biblia dice: el que haya esposa y el bien, y ha alcanzado la misericordia y la benevolencia de Jehová. Pero hay cosas que no se hacen en una relación de noviazgo. Algunas personas que no conocen a Cristo toman este tiempo, algunos muchachos, me refiero a jóvenes que no conocen a Cristo, toman ese tiempo, que es un tiempo muy, muy especial para poder llegar a conocer un poco más cercana a una persona, una señorita, un jovencito, y saber cómo tratarle para orar y continuar orando para saber si es la voluntad de Dios, si con él o con ella se han de casar. Y es necesario, hermanos, que conozcamos un poco la palabra de Dios, que vayamos a ella. Ella es nuestra regla de fe, nuestra regla de conducta y nuestra autoridad única y final en nuestras decisiones. No podemos basarnos. Yo había predicado algo semejante en alguna oportunidad en la iglesia donde estuvimos hace varios años atrás. No había muchos jóvenes, pero había algunos que era necesario que ellos aprendieran, y los padres también. Y en un culto prediqué, mencionaba algo de esto, y pasaron un par de años quizás, y vino un predicador invitado que vino a suplir el púlpito en una ausencia de su servidor, y él mencionó algo en una predicación y lo tomaron. Ya en ese entonces ya había un par de muchachos ahí que andaban frecuentándose en la iglesia, y tomaron el consejo de ese misionero que iba de paso y se anclaron en él para apoyarse y no apoyarse en el consejo que se les había predicado hace tiempo y que se les estuvo enseñando constantemente. Y muchos jóvenes toman como pretexto preceptos y admoniciones de hombres. Es que así lo dijo fulano de tal, y así es, porque les conviene nada más, ¿verdad? Pero no es lo que les convenga y no es lo que nos convenga, sino que es lo mejor. Pablo les escribió a los hermanos, me parece a los de Filipos, a los filipenses, y les dijo para que aprueben lo mejor.
el Pablo oraba para que los hermanos tuviesen conocimiento de las Escrituras, sabiduría e inteligencia de lo alto, para que supieran decidir qué es lo mejor. No tanto lo conveniente o lo que me convenga, sino qué es lo mejor para mí que Dios quiere que yo sepa, que yo haga. En el caso del noviazgo, hermanos, necesitamos saber, en el caso de los muchachos, que ellos sepan, y nosotros también como padres, para inculcarles, porque en algunos casos hay padres muy solapadores que dicen, no le hagas caso al pastor, es muy exagerado. Tú aviéntate, mijo, tú no le hagas caso tú ve y aviéntate, y si la muchacha te dice que sí, pues bueno, y ya tú ahí la tarea, a ver cómo sales tú. No se trata de eso, ¿verdad? De que si le hagas caso o no le hagas caso. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de que Dios nos ha dado un libro, la Biblia, nos ha dado predicación, nos ha dado una iglesia, les ha dado a los muchachos una autoridad encima de ellos, que es papá y mamá. Dios nos ha dado la autoridad suprema, que es la palabra de Dios, y bien haremos en volver nuestro corazón y en poner nuestra mirada en los preceptos divinos para saber tomar decisiones sabias y decisiones correctas. Nuestros hijos, nuestros muchachos en la iglesia, ellos necesitan orientación porque no lo saben todo, como tampoco nosotros. Pero Dios es sabio, hermanos. Dios sí conoce todas las cosas y nos ha dado su palabra, su voluntad, su revelación, para que nosotros aprendamos. Y no solamente como padres, sino como iglesia también sepamos y todos podamos estar en la misma sintonía. Yo quiero compartir este tema y quise compartirlo y me da una gran pena de que no esté el resto de los hermanos para que lo hayan escuchado. Pero yo quiero compartir este tema, quise compartirlo en oración para que todos, hermanos, todos, casados y solteros, hombres y mujeres, estemos, como acabo de decir, en sintonía, que vayamos en el mismo rumbo todos, que compartamos la misma carga por nuestros muchachos, que tengamos el mismo preocupación por cada uno de ellos, para que ellos sepan que tienen un futuro prometedor en cuanto a una pareja, en cuestión de matrimonio más adelante, si ellos obedecen y se alinean a la palabra de Dios. Y si es necesario que establezcamos límites en la iglesia, hermanos, los vamos a marcar, los vamos a establecer para que ellos tengan protección, que ellos tengan gracia, tengan sabiduría y que ellos puedan crecer bien y que no se nos vayan a ir. ¿Por qué esperar a que una muchachita nos salga embarazada de la iglesia para poner límites? ¿Por qué esperar que un muchacho vaya a embarazar a una jovencita, verdad? Que porque eran amigos, que porque eran novios y salieron a una deshora y porque los papás los dejamos salir, les dimos libertad. Qué triste fue cuando en una iglesia que comenzamos una misión algunos años atrás en Tijuana, había una familia que nunca dejaba de asistir a la iglesia, eran fieles, eran leales los hermanos, no dejaban de ir a los cultos, martes, jueves, domingos, sábados al evangelismo, domingos en la mañana, en la tarde. Y era una familia fiel, a veces nada más salíamos a evangelizar ellos y mi esposa y yo. Todavía estábamos solteros, mi esposa, ya estábamos comprometidos en aquel tiempo. Los hermanos estaban apoyando y todo. Tenían una jovencita de unos 17 años, aproximadamente 18, algo así, que también no dejaban de ir a la iglesia, participaban en la clase de jóvenes, en todas las actividades. De repente la muchacha se puso de novio con un muchacho del trabajo y un buen día, o un mal día más bien para la familia y para la iglesia también, ella llegó un sábado por la noche, ya no llegó, se fue, no trabajaba el sábado, pero se fue temprano a dar la vuelta con el novio, se fue y se instaló en la casa del novio con los papás del novio, y el domingo le habló a los papás, le dijeron, voy a ir por mi ropa, déjenme la casa abierta, todavía les dijo, ¿verdad? Cuando se van a la iglesia. Los hermanos me hablaron cuando llegaron al templo, me dijeron, pastor, necesitamos hablar con usted, y me platicaron la situación. Le digo, dice, hable con ella. Le digo, pues vamos a orar primero, hermano, porque Dios nos dé la dirección, qué hacer, qué decir. Y citó el hermano a su hija la siguiente semana, el domingo después del culto, nos fuimos rápido a su casa, porque le dijo a la muchacha que iba a llegar con el muchacho y lo iban a llevar los papás de él para recoger más cosas de su casa. Y el hermano le dijo, queremos hablar contigo antes de que te vayas. Entonces dice, está bien, voy a llegar a tal hora. Y dice, el pastor va a venir con nosotros, le pedimos al pastor que viniera a hablar. Dice, ¿para qué le hablaron? Dice, ¿para qué te vas?
Dice, va a venir, vamos a hablar. ¿Sí? Salimos del culto, llegamos, llegaron los señores, llegaron la muchacha, llegó el novio. Le dijo a los hermanos, pues vamos a platicar. Nos encerramos en la recámara, el hermano, el papá, la mamá, la muchacha y su servidor. Estuvimos hablando como 1 hora y media, orando, tratando de convencerle, no te vayas, quédate en tu casa, quieres hacer las cosas bien. Vamos a hablarle de Cristo al muchacho, que vaya a la iglesia, que se consagre al Señor. Y no dejes duda de asistir a la iglesia, vuelve a tu casa, este es tu hogar, no tienes por qué irte, regresa, haz las cosas bien. Vete de tu casa con la bendición de Dios, con la bendición de tus padres. No hagas eso a tu manera. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Desde chica has estado en las escuelas de verano, desde chica has estado en la iglesia, conoces lo que Dios pide, conoces a tus papás, tu mamá, cómo se preocupa por ti, tu papá, cómo te quiere y te ama. No les hagas esto, dale satisfacciones, eres la mayor. Piensa en tu futuro, piensa en la vida de tus padres, piensa en lo que sabes de la palabra de Dios, aprende, ponlo en práctica. Honra a Dios, y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran, pero Dios deshonra a aquellos que le tienen en poco. No te vayas así, vete bien de casa, no hagas las cosas como tú quieras hacerlas, no te dejes llevar por tu impulsividad y entiende, no te va a ir bien, no tienes la bendición de Dios si tú sobrepasas la autoridad de tu papá y de tu mamá. La Biblia dice que debes de obedecerles y honrarles. Y estábamos hablando y hablando, la hermana llorando, el hermano hablando, después me tocaba mi turno, luego el turno de ellos, y no le pudimos convencer. Pasaron algunos meses y por supuesto ya ella estaba embarazada para ese entonces. Por eso quería irse. Qué triste cuando eso sucede. Triste cuando sucede dentro del círculo cristiano. Porque ella tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios y allí comenzamos a reforzar y a marcar ciertos límites en la iglesia. Suceden ciertas cosas, hermanos, en torno de nuestra vida, que entonces Dios nos hace reaccionar para entonces reforzar un poquito más las cuerdas de la familia o del hogar o de la iglesia. ¿Por qué esperar eso? ¿Verdad? ¿Por qué esperar alguna situación así para decir, ok, pues tengan cuidado? No, vamos a empezar de una buena vez. Así que si Dios nos habla, hermanos, de que hay tiempo para todo, nuestros muchachos de la iglesia tienen que entenderlo. Ya miramos el principio del significado, ¿qué es el noviazgo? Ya miramos también en el culto al principio, también el principio del tiempo, es decir, cuándo llevar el noviazgo, cuando se esté preparado y cuando Dios decida, no cuando yo quiera, no cuando ya el joven o la señorita se enfadó de estar en casa. En esta sociedad que vivimos, de este país, hermanos, les meten mucho en la cabeza, en esta cultura, que a los 18 años ya pueden hacer lo que quieran, y no es cierto. No te creas, señorita, no te creas, joven, que cuando cumplas 18 años te vas a ir de casa, porque no, debes de estar ahí todavía. Tú estás perdiendo la bendición de Dios si tú cumples 18 y te quieres ir y te vas con tus amigas o vas a rentar una casa. No es así. Hoy aquí en este sistema de Estados Unidos se corre mucho esa costumbre también de ya no me digan nada, ya tengo 18 años, yo soy responsable, soy adulto, yo hago lo que quiero, no te metas conmigo. Pero mientras papá y mamá estén con vida, joven señorita, los papás nos vamos a meter en tu vida. No te vamos a dejar solo, no te vamos a dejar sola. No te van a dejar que hagas lo que tú quieras. Tienes que aprender a someterse a la autoridad de tu papá o de tu mamá o de tu abuelito, de tu abuelita con quien estés viviendo y hacer las cosas como Dios manda. Todo tiene su tiempo. Y número 3, son 4 puntos. Número 3, comenzamos a ver con quién llevar el noviazgo. Con quién un joven o una señorita deben ponerse de novios. Número 1, dijimos con una persona, ¿qué cosa? Cristiana, para empezar. Todas empiezan con C. Con una persona cristiana. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Una madre de familia, una buena hermana, hace algunos años atrás, me dijo, yo fui salva desde muy joven, casi un adolescente. Comencé a ir a la iglesia bautista, me llevaron mis papás también, mis padres también fueron salvos, dijo ella. Dice, y yo crecí en la iglesia siempre. Pero se puso de novio con el paso de los años, se conoció a un muchacho, buen muchacho, pero no creyente, no salvo. Así que se flecharon, dice ella, anduvieron de novio. Obviamente el papá de ella pues no estaba en acuerdo, y cuando ya ella trabajaba, ¿verdad? Pues él iba al trabajo a verla y a veces la recogía, la llevaba a casa, pero antes iban a tomar
una nieve o cosas así, y las llegaba temprano a su casa, pero el papá sospechaba y lo seguía en el carro. Y llegaba el novio, la dejaba a ella en casa y pues ya el novio se iba en su carro, arrancaba, y el papá pues ya llegaba y le regañaba a la muchacha. Y así fue. Algunos años que llevaron el noviazgo y finalmente se casaron. Ella siendo cristiana y él no. Él dijo, está bien, yo no tengo ningún problema, nos casamos en la iglesia bautista, se casaron en la iglesia bautista. De alguna forma los padres permitieron que se casara y comenzaron su vida matrimonial. Ese mismo año me parece que se casaron, decía ella, se embarazó. Tuvieron al niño, la ilusión del primer niño, pero resulta que al nacer, a las cuantas horas falleció el bebé. Fue, claro, un martirio, fue un dolor, fue un quebranto, y lo superaron varios años más adelante, 2 años más, algo así, volvieron a embarazarse y ya nació el primogénito con vida. Pero ella me platicaba y decía esta hermana, yo sé que esa pérdida de ese primer bebé fue un castigo de Dios, porque me uní en yugo desigual con un incrédulo. Y ella está seguro de eso. Dice, Dios me llamó la atención porque yo ya sabía que no debía de unirme con alguien que no debía de casarme. Claro, con el paso de los años, varios años más adelante, ella estuvo orando, me parece que 16 años por la salvación de él. Él fue salvo en 1979. Y hasta la fecha siguen en la iglesia allá en Tijuana. Sin embargo, la hermana decía, yo reconozco que yo pasé por alto un precepto bíblico, no un principio, un mandamiento, no os unáis en yugo desigual. Dice, y Dios me trajo disciplina y me disciplinó y me tuve que corregir y me corregí. Dios le dio la gracia de ganar para Cristo o de que su esposo a la postre aceptara al Señor y estuvieran en el mismo canal, en la misma ideología y en la misma doctrina. Así que gracias a Dios por eso, pero llevó las consecuencias de una mala decisión. ¿Sí me doy a entender, hermano? ¿Con quién el joven o la señorita debe de ponerse de novio? Con una persona cristiana para que vayan por el mismo rumbo. Dice la Biblia, hermanos, en Amós capítulo 3, versículo 3. Si tarda en encontrar el pasaje, se lo voy a leer yo porque es muy cortito. Amós capítulo 3, versículo 3, dijo el profeta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Podrán caminar en la vida, andar juntos, en armonía, en cristiandad, en amor. Dos personas que tienen mentalidades distintas. Andarán dos juntos si uno de dos, de esa sociedad llamada matrimonio, están en desacuerdo, no se puede. Y aquí hay un principio, hermanos, que no se puede tener un noviazgo como Dios manda, si el joven o la señorita, si uno de los dos no son cristianos. Es pasar por alto un precepto bíblico. Que no se les ocurra, muchachos y señoritas que están aquí, que si algún día se llegan a enamorar, que sea de un joven cristiano o de una señorita cristiana, según el caso. Amén. Y de eso, hermanos, ya tenemos que estar orando por nuestros hijos. Por ellos. No vamos a empezar a orar cuando sean adolescentes, que ya comience la libido a aflorar en ellos. No, ya desde antes que nazcan o desde que ya nacieron, desde pequeñitos, que ellos sepan que tienen una dirección sabia, que tienen el Espíritu Santo, que les va a dar dirección sabia para que sepan elegir de forma correcta. Pero ¿sabe qué, hermano? Somos humanos. Y muchas veces nuestros hijos se dejan llevar. Ustedes y yo lo sabemos. Por nuestra carne. Por nuestras pasiones, por las emociones. Es que me gusta, pero no se trata de que te guste nada más, se trata de que usa tu razón también. ¿Te conviene o no te conviene? ¿Verdad? Cuando dábamos unas clases, mi esposa y yo estuvimos trabajando para el DIF del estado en Baja California y dábamos unas clases a los padres de familia, se llamaba Escuela para Padres. Una de las, dábamos sesiones con los padres de familia de secundaria y preparatoria. Y en una sesión estuvimos ahí con los padres de familia y varios daban sus testimonios y hablaban sobre situaciones que tenían de sus hijos, que eran los hijos de nuevo ingreso de la secundaria y nuevo ingreso de las preparatorias también. Y varios de ellos coincidían en que, dice, yo tengo problemas con mi hija, dice, porque se le metió a la cabeza un muchachito, dice, se le metió a la cabeza y no se lo podemos sacar ni de la cabeza ni del corazón.
Y está terca, y está terca, y está terca, y está terca, dice. Pero ese muchacho, varios decían, en un caso específico que traigo en mente, los papás decían, dice, ese muchacho, dice, no, lo han corrido en todas las preparatorias de Tijuana. Aquí está condicionado, ya están por correrlo. ¿Por qué? Porque llega tarde, porque no hace tareas, porque no hace trabajos, porque se pelea con todos los muchachos, no entiende, ya lo han dado de baja, le dan otra oportunidad, lo condicionan, no lo aprovecha, es majadero, es irreverente, es irrespetuoso, es peleonero, es grosero, todos los defectos que se le puede encontrar a un estudiante los tenía, dice, y mi hija está enamorada de ese ente, decían ellos, de esa persona, dice, y no la podemos hacer entender, ya está terca, ya se obsesionó. Debemos de orar, hermanos, para que eso no suceda a nuestros hijos. Lo peor que puede suceder es que se obsesionen en base a sus sentimientos y emociones y dejen de lado la razón. Vamos a orar por ellos, pero ellos también deben de entender que deben de tener una relación con una persona cristiana. Número 2, con una persona consagrada también. No solamente deben de ponerse de novios en su momento con una persona cristiana, pero debe de ser una persona, una buena cristiana. Amén, hermanos. Debe ser un buen cristiano. No porque yo soy cristiano, los mormones dicen que son cristianos, pero no porque un mormón le diga soy cristiano, pues ya le vamos a dar permiso de que se pongan de novios con ellos. No, debe ser cristiana la persona, pero también esa persona debe ser consagrada, lo mejor del cristianismo de ser posible. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, ya conocemos este versículo. Dice la Biblia, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Luego continúa diciendo Juan, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, dice la Biblia, y habéis vencido al maligno. Les escribo a ustedes, jóvenes, dice, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes. ¿Sabe a qué fortaleza se refiere Juan aquí, porque son fuertes? No se refiere a fuerza física, ¿verdad? Se está refiriendo a fortaleza espiritual. Ustedes son fuertes porque la palabra de Dios, dice la segunda parte, ha permanecido en ustedes y han vencido el maligno. Eso habla de jóvenes consagrados, jóvenes y señoritas entregados a Dios, con convicciones, que se levanten por Cristo como lo hizo José, que cuando se le presentó la tentación sensual o sexual, él se levantó y huyó corriendo, aunque tuvo perjuicios más adelante, pero él tuvo que pagar el precio. La Biblia dice, Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, si alguno quiere vivir piadosamente, va forzosamente a pagar un precio. Le dijo, padecerá persecución. Y eso fue lo que sucedió con José. Él tomó la mejor decisión y en perjuicio de él fue afectado, pero mucho más adelante Dios lo exaltó y lo glorificó y le honró. ¿Por qué? Porque José honró su cuerpo, honró a Dios, al que conocía, al que su padre le habló, lo indujo a ese camino con el temor de Dios, y Dios lo exaltó en su momento. Todo tiene su tiempo. Amén, hermano. Todo tiene su tiempo. Así que nuestros muchachos deben de ponerse de novio con una persona cristiana, pero también con una persona consagrada. Que Dios sea el primero en la vida de ese joven o de esa señorita. Que Dios sea primero. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. La Biblia nos dice las siguientes palabras. Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, dijo Cristo, ¿qué cosa? No es digno de mí, no me merece. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tú amas más a tu papá y a tu mamá o a tu hijo o a tu hija más que a Dios, dice, lo siento, no hay lugar, no hay cabida para ti. En otro pasaje, el Señor Jesucristo dijo, si alguno no aborreciere a padre, a madre, hermanos, primos, suegra, yerno, primos, todo lo demás. Dice, si no lo aborrece, no puede ser mi discípulo. Aborrecer ahí no quiere decir odiar, quiere decir literalmente amar menos.
En otras palabras, lo que el Señor está hablando, Dios nos está enseñando en su palabra, hermanos, es que a Dios se le ama por sobre toda persona. A Dios, el esposo debe de amar a Dios más que la esposa. Amén, hermanos. Lo que más amamos en el mundo, un marido, es a la esposa, ¿verdad? Pero encima de la esposa, nuestro amor debe ser para Dios. Al hombre que más debe de amar una esposa debe ser a su marido, y el siguiente amor debe ser para Dios. Es decir, el primer amor debe ser Dios y el segundo debe ser el marido. No los hijos tampoco. Los padres podemos tender a idolatrar a nuestros hijos, darles todo, y ese es un problema. Y no voy a hablar de ese asunto ahora mismo, ese es asunto de otro tema. Pero hay padres que idolatran a sus hijos y en el sentido literal, ¿verdad? Porque les dan todo, y lo que pida mi niño, lo que pida mi niña, ¿verdad? Y los consentimos y les damos todo y nos olvidamos de prioridades. Dios es primero. Estoy diciendo Dios, no la iglesia. La iglesia es un concepto y Dios es una persona. Nuestra relación con Dios es primero. Dios es Él. Dios es primero. Y después tenemos nuestros afectos y nuestro cariño y nuestro amor debe estar para las personas, nuestros familiares, nuestros allegados. Pero nuestro mayor amor y afecto debe ser para Dios. Así que los jóvenes deben de ponerse de novio con una persona cristiana, pero también con una persona consagrada. Que Dios sea el primero en la vida de esa señorita o de ese muchacho. Comenzamos a conocernos, mi esposa y yo estábamos en un programa en la iglesia, en el grupo de jóvenes que se llamaba Jóvenes Misioneros. Y lo dirigía un pastor, el hermano del pastor, el hermano más chico del pastor, que también estaba soltero en ese entonces y estaba estudiando todavía en el seminario bíblico. Pero ese año estuvo en Tijuana y él se encargó del grupo de jóvenes y le llamó a ese grupo Jóvenes Misioneros. La primera misión de la iglesia en Tijuana, tenían culto los jueves y todos los jueves íbamos a evangelizar. El primer grupo salía a las 4 de la tarde, el segundo salía a las 6 de la tarde, porque a las 7 empezaba el culto, en una colonia popular. Ya esa misión ya se constituyó en iglesia hace más de 15 años. Tardó mucho como misión. Pero ya es una iglesia independiente, ya compraron su terreno, compraron 4 terrenos, levantaron un edificio grandísimo y ahí están a medio cerro y están haciendo las cosas bien, gracias a Dios. Pero cuando se inició esa misión, íbamos los jóvenes misioneros, el primer grupo salía a las 4, llegaba como 4:30 a esa colonia y comenzaba a evangelizar, discipular y hasta las 6:30 que llegaban al templo para empezar a las 7. Y el segundo grupo, yo me llevaba al segundo grupo a las 6 en el camioncito de la iglesia. Entonces llegábamos prácticamente ya nada más al culto, no podíamos hacer mucho, a recoger, hacer una ruta en la colonia y llevábamos la gente para el servicio. Mi esposa se iba en el grupo de las 4, yo me iba en el grupo de las 6, yo manejaba. Yo le dije un día, ¿por qué te vas tan temprano? Vete en el de las 6. Digo, para que se fuera conmigo, ¿no? Dije, ahorita me va a decir que sí, pues andamos ahí tratándola de conquistar, ¿no? Dice, no, yo me tengo que ir a las 4. ¿Por qué? Le digo, vete a las 6, vete en el camión conmigo y los demás muchachos. Nos vamos más jóvenes en el grupo, en el camión conmigo, se van más jóvenes que en el de las 4 que iban como 10, en el camión nos íbamos como 20. De vente acá se pone mejor el ambiente, le digo. Yo voy manejando, pero por lo menos saber que tú vas allá atrás. Dice, no, porque yo tengo que hablar de Cristo a la gente, me dice. Y tengo una señora que visitar, luego a esta, y si no voy yo, no voy a ir al culto. No pasa nada, encárgaselo a alguien más. Dice, no, yo voy a ir, yo tengo un compromiso con Dios. Y por más que le insistía en varias semanas, no la pude convencer. Después, primero me dio coraje. Pero después pensé y dije, qué bueno, así debe ser ella. Que ame más la obra de Dios que al futuro novio que pudiese tener. ¿Sí me voy a entender, hermano? A veces como que las emociones traicionan a uno, pero si uno se pone a razonar, dije, qué bueno después. Ya después le dije, un día me dijo, me voy contigo. No, vete a las 4. Vete en el culto de las 4, le digo, porque hay mucho trabajo por hacer. Si yo me fuera el de las 4, pero yo no podía. Así que yo tenía que irme en el grupo del segundo grupo. Y así estuvimos un año, o más de un año. Y eso trajo frutos. A lo que voy, hermanos, es que si una muchacha, en ese caso,
debe demostrar más amor por la causa de Cristo, por Dios, por las almas, que por un novio. ¿Sí me doy o por ser atraído por alguien más? Debe ser una persona cristiana, pero también debe ser un buen cristiano, una persona consagrada, que Dios sea el primero en su vida, que ame a Dios, que sirva a Dios y que asista a la iglesia. Amén, hermano. Si algún día Michelle se pone de novio, que sea con un muchacho, y preferentemente que Dios nos traiga muchachos a la iglesia, más muchachos, ¿verdad? O si Miriam se pone de novio con algún muchacho, pobre, ¿verdad? Del muchacho. No, que sea un buen cristiano, que sea un buen consagrado, ¿verdad? Que tenga una buena cuenta en el banco y vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo? Que sea un buen cristiano. No, estoy bromeando, ¿verdad? Si un día, ¿cómo se llama? Anelí, que si Dios le da esa gracia mucho más adelante, pues que sea un muchacho consagrado, que ame al Señor, ¿no? Un día vamos a ver, si Dios lo permite, a Alex, ¿verdad? Noviando, pero que sea una buena muchacha, una muchacha consagrada, decidida. Con esa vozarrón la vas a conquistar rápido, Alex. No. Que si Alondra algún día quiere casarse y Dios le da un joven para que conozca, que sea un buen cristiano. Consagrados. Y los padres que estamos aquí nos vamos a encargar de que también, ¿verdad?, sean buenos cristianos nuestros hijos y las personas con las cuales pudiesen llevar un noviazgo más adelante. Todavía están muy jóvenes, ninguno todavía está en edad de... Todavía faltan muchos años. No se vuelen, ¿verdad? Tampoco, no vayan a decir. El pastor dijo que ya. No, todavía no. Estudien, prepárense, maduren, aprendan, viajen, si pueden viajar ahorita que están solteros, ¿verdad?, antes de que se... puedan comprometerse en una relación más formal o casarse. Pero ahorita dedíquense a lo suyo, a la familia, a la casa, al papá, a la mamá, a sus estudios. Aprovechen ahorita, porque más adelante quizás no se pueda, o sea más difícil. Debe ser una persona cristiana, número 1. Número 2, debe ser una persona consagrada. Número 3, debe ser una persona casta. Debe ser una persona casta. Ahorita voy a explicar esto. 1 Timoteo 5:22, por favor. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22. Pablo, justamente el apóstol Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, en esta primera carta, en su capítulo 5, versículo 22. Pablo le encargó, le hizo una gran encomienda, una gran consigna, en el 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, y le dijo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Le dijo Dios a Timoteo. Dice: consérvate puro. Ahora, el versículo, hermanos, lo estoy sacando de contexto realmente, porque Pablo no se está refiriendo aquí a una relación amorosa o de noviazgo del hermano Timoteo. Se está refiriendo a que no le impusiera las manos con ligereza a ninguno, a cualquier hermano que dijera que quiere ser obispo, que quería ser pastor. Acuérdense que Pablo le había encargado a Timoteo que se quedara. ¿Se acuerda que le dijo que quédate en Éfeso? Porque hay ciertas cosas que hay que corregir. Había falsos maestros, falsos enseñadores en la iglesia de Éfeso. Pablo había fundado la iglesia, predicó, bueno, no la fundó, pero ya quedamos de que había sido Aquila y Priscila. Habíamos dicho eso. Después llegó Pablo y reforzó a la congregación, y él se fue, pero después vinieron falsos maestros que se introdujeron a la iglesia de Éfeso, y entonces comenzaron a enseñar falsa doctrina, falsas enseñanzas a la iglesia. Y entonces le dijo Pablo a Timoteo: hermano Timoteo, vete a Éfeso, porque quiero que corrijas algunas deficiencias y le llamen la atención a aquellos hermanos que están haciendo mal. Lo vamos a mirar más adelante. Así que le está encargando Pablo a Timoteo: no le pongas la mano con ligereza ninguna. Es decir, no se te vaya a ocurrir ponerle las manos encima como para inducirlos u ordenarlos al ministerio a aquellos que quieren tomar el cargo de obispos o de anciano en la iglesia. No a cualquiera lo vas a poner ahí. ¿Se acuerdan? Porque allí en versículos anteriores, el capítulo 3, Pablo le escribe a Timoteo, le dice: estas son las cualidades que debe tener un diácono, y estas son las virtudes que debe tener un obispo o un pastor. Y más adelante le dice: no pongas las manos no se te ocurra ordenar al ministerio, ni a un diácono, ni a un obispo,
que ellos te digan que porque tienen el llamamiento, no, ten cuidado, consúltame primero, pide mucha oración, no impongas con ligereza las manos a ninguno, le dice, pero se refiere a eso, a la inducción o a la ordenación al ministerio, a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Porque si tú los ordenas al ministerio, te harás cómplice de ellos, si sabes que son falsos maestros. Dice, consérvate puro. Pero también esto, hermanos, de conservarse puro, se aplica a la vida moral o a la vida emocional. ¿Sí me doy a entender? Esto se complementaría, hermanos, con el pasaje de Génesis 34, si me acompaña, por favor, Génesis 34, donde encontramos propiamente la historia de esta hija de Jacob llamada Dina. Génesis capítulo 34 versículo 1 dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, es decir, hija de Jacob y de Lea, a ver las hijas del país. Luego dice que la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, quiere decir que la violó. A lo que voy, hermanos, es el versículo 1, segunda parte. Cuando llegó Dina, salió Dina allí a la sociedad, al público, dice que llegó a ver a las hijas del país. ¿Sabe que esta Dina era una muchacha muy coqueta? Porque esa frase que dice, salió Dina a ver las hijas del país. Esta frase, hermanos, quiere decir que salió no a ver las hijas del país, sino ella salió a lucirse para que la vieran a ella. Quizás era una señorita de algunos 15, 16, 17 años probablemente, y dijo, pues soy joven, soy atractiva, me arreglo, voy a llegar a este lugar nuevo y voy a salir a ver qué hay, a ver dónde me distraigo, a dónde me divierto, dónde paso el fin de semana. Estoy conjeturando, ¿no? Y ella salió a ver las hijas del país, es decir, fue a que la vieran, fue a lucir su belleza de su juventud, ¿verdad? Y fue, y obviamente logró su cometido. Dice que un muchacho la vio, Siquem, hijo de Amor, Heveo, y le llamó la atención, fue atractiva, y el otro le coqueteó, y empezaron a platicar, y el otro abusó de ella, y entonces así les fue a los de la tribu o del pueblo que la deshonraron, dice la Biblia. Pero vemos aquí a Dina, que empezó a caminar despampanadamente, podemos decir, a llamar la atención. Quizás fue una muchacha desinhibida, fuera de pudor, fuera de modestia, porque quería llamar la atención. Así hay muchas jóvenes y muchos jovencitos también en esta sociedad, ¿no? Van a un evento y llegan con minifalda las muchachas, muchachos con pantalones ajustados, parece que traen medias. Llegan y, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad?, que les gusta hacer pesas, llegan con el botón desabrochado aquí, se suben la manga, ¿verdad? Y llegan luciéndose para que todo el mundo los vea, ¿verdad? Y cuando hablan como chicharra. Y tratan de atraer a los demás. No, dice la Biblia que no. Pablo le dijo a Timoteo, hermano, consérvate puro, ten cuidado. Dina le fue mal porque fue una muchacha que perdió su castidad, su virginidad, obviamente, pero su pureza, no tuvo modestia, no tuvo pudor. No debe ser así una muchacha cristiana, mucho menos un muchacho cristiano. Debe ser una persona, si nuestros muchachos al ponerse de novios cuando sea el tiempo, debe ser con una persona cristiana, dije. Número 2, debe ser una persona consagrada. Número 3, debe ser una persona casta, que se dé a respetar, que sea reservada esa persona y no noviera. Me acuerdo que un día estábamos en el grupo de jóvenes y había terminado una conferencia de jóvenes, estábamos en el templo, habíamos ido a comer, regresamos esperando que se empezara el culto, ya faltaban como 3 horas. Y un día estábamos ahí, creo que mi hermano mayor estaba tocando el piano de la iglesia, y un grupo de jóvenes estábamos en el santuario limpiando y acomodando para esperar el tiempo. Y varios muchachos se empezaron a acercar al piano y empezaron a tomar y a cantar. Todo el mundo estaba cantando ahí los himnos. A ver, Fidel toca este. Y a ver, Fidel se llama mi hermano. Él toca el piano. Y tocaba el piano y todo el mundo alrededor, los muchachos cantando. A ver, ahora toca este himno. Y lo buscaba, vamos a cantar. Y todos ahí contentos, unos trabajando, otros cantando.
Pero de repente ya mi hermano se fue y se sentó otro muchacho, me acuerdo, una muchacha que estaba aprendiendo a tocar el piano, se sentó y estaba tocando, y de repente llegó otro muchacho que tenía poco tiempo, pocos meses de haber llegado a la iglesia, pero andaba buscando novia. Yo creo que eso llegó a la iglesia nada más. Y llegó el muchacho y se sentó a un lado en la misma banquita del piano con la otra muchacha, y ya por ahí, para empezar, ya se nos hizo raro. Ya fue una campanita para todos los muchachos, ¿verdad? Y que estábamos cuidando a las muchachas ahí. Y ya comenzamos a ver, y al rato le puso la mano, ¿verdad? La quiso abrazar, le puso la mano ahí. Y la otra muchacha, pero nomás en cuanto vio la sombra y todo eso, se quitó el zapato y le dio un aventón. Le vuelves a tocar, dice, así te va a ir. No, perdón, dice, no, quítate de la banca, le dijo. Ya se quitó de la banca. Siguió ya todo chiviado el muchacho. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No? Venía de otra iglesia bautista supuestamente, no con las mismas convicciones de la iglesia donde crecimos nosotros y donde nos estaban enseñando a cuidarnos. De ahí pues le empezamos a echar ojo al chaval, al muchacho, ¿verdad? Y ten cuidado. Aquí se respetan las muchachas. En tu iglesia donde vienes no las respetaban. Aquí sí se respetan. Y aquí las cuidamos. No solamente ellas se dan a respetar, aquí las cuidamos todos nosotros también. Ten cuidado. Así, una señorita debe ser casta y un muchacho debe ser respetuoso de las señoritas. Una muchacha no debe de tocar ningún hombre si no es su papá. El único hombre que puede abrazar es a su papá o a su esposo cuando ella se case. Cuando anda de novio no puede abrazar a nadie más ni agarrarle la mano a nadie más. Y el muchacho también debe de ser respetuoso de las señoritas. No andarse empujando, vamos a empujarse, así no se lleven. Así no se lleven. Nada de empujones. Decía mi abuelito, juego de manos, juego de villanos, decía, ¿no? No, así no se juega. Y menos entre los muchachos que son adolescentes, están en etapa de desarrollo y tienen las hormonas por todos lados, al 1000 por 1. Un toquecito de un hombre a la muchacha saca chispas. Y eso se enciende. ¿Sí o no? Ahí está, ya entendimos todo, ¿verdad? Debe ser una persona casta, que se dé a respetar. Dice la Biblia en Proverbios 2:16, Proverbios número 2, versículo 16, dice la Biblia así, Proverbios 2:16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, de la cual, mire, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Qué está diciendo Salomón? Cuidado, porque hay unas muchachas, dice Salomón, ten cuidado, porque hay unas muchachas, dice que de la cual debes de ser librado, la mujer extraña, es decir, la extranjera. La mujer extraña del cual habla Salomón aquí es la palabra extranjera, es decir, la que no es de tu medio, de tu círculo. Y se refiere a aquella mujer casada. Porque dice, serás librado de la mujer extranjera o extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. ¿Quién es el compañero de su juventud? Su marido. Y se olvida del pacto de su Dios. ¿Cuál pacto de su Dios? Del matrimonio. Un muchacho, hermanos, de la iglesia, no de aquí, de una iglesia donde estuvimos, se casó. Y después de algunos meses de casados, o quizás un par de años, volvió a ver a otra muchacha de la iglesia que le gustaba cuando eran jóvenes, antes de casarse. Y le dijo, dime que todavía me quieres. Y me divorcio de mi esposa y nos casamos tú y yo. Fíjese, hermano. Pues yo creo que Salomón también se refiere a este versículo del hombre extraño, ¿verdad? El extranjero. No nada más es para los hombres, para las mujeres también. Cuidado, señorita, cuidado, joven, que llegan a una muchacha, un jovencito y te baja las lunas y las estrellas. No le creas. No le creas. No, si tú estás orando al Señor por un tipo de hombre, por un tipo de persona, por un tipo de señorita, tiene que cumplir y tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios para que definas y aciertes si ese viene de Dios o no viene de Dios. Si ese jovencito, esa señorita trae malas intenciones, olvídate. Si te llama por teléfono, oye, vas a estar sola, yo quiero visitarte, pero cuando se vayan tus papás. No.
no te conviene. No te conviene. Si quiere pasar un rato, buen rato contigo, no conviene. No te conviene, ni él o ella. Debe ser una persona casta, que no se deje llevar por la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Comienza Pablo con las obras de la carne, hablando de la inmoralidad. Adulterio, fornicación. Fornicación. La unión libre es fornicación. Relación íntima, relación carnal entre un joven y una señorita sin estar casados, siendo novios o no siendo novios, sencillamente amigos o desconocidos, porque así sucede muchas veces. Fornicación. Y la Biblia dice que cualquier otro pecado puede ser perdonado, la fornicación también, pero está fuera. Cualquier otro pecado que uno cometa está fuera del cuerpo, pero la fornicación, si tú cometes fornicación, pecas contra tu propio cuerpo, dice la Biblia, y tu cuerpo es templo, santuario del Espíritu Santo. Como que la consecuencia del pecado de cometer inmoralidad pesa más para Dios que cualquier otro pecado, pareciera ser. O al menos Dios quiere darnos a entender con ese pasaje en 1 Corintios, del que el que peca contra su propio cuerpo está hablando de la fornicación, de la inmoralidad. Así que debes cuidarte, joven, señorita, debes de ser casto y respetuoso. También ya voy a entrar a la parte final, deben de ponerse de novio nuestros muchachos con una persona, dije, cristiana, consagrada, casta, pero también una persona considerada. Y le puse considerada para entender, para que empezara con C, pero también para entender que es necesario que ese jovencito o esa señorita sea una persona que respete a las autoridades. Mire, Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico 19, 32. Dice la Biblia así. Levítico 19, 32. Ya voy a terminar. Ya me pasé de los 40 minutos. Levítico 19, 32. Dice en la Biblia: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Si hay personas adultas, ancianitas, con canas, dice Dios, delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano. ¿Qué está diciendo? Vas a respetar a una autoridad. Si te ves una persona grande de edad, respeta. Pero con mayor razón tienes que respetar autoridad. Papá, mamá y las autoridades que son para los jóvenes. Es decir, debe ser una persona considerada, que respete a las autoridades y honre y obedezca a sus padres. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Joven, señorita, si tú ves a un muchacho que te llama la atención, pero ves que es un muchacho rebelde hacia papá y mamá, no te conviene. No te conviene. Te va a querer conquistar. Cuando te conquiste, te va a tratar igual o peor que como trata a tu papá, a su papá y a su mamá. No te conviene. Aléjate, no te conviene. Mira, ahorita, la edad que tienen nuestros muchachos en la iglesia, ahorita no es para andar noviando. No es para andar noviando. Amén, hermano. Es para que aprendas. Una muchacha que estaba a punto de casarse no sabía cómo cortar una lechuga. ¿En serio? Mi mamá le tuvo que enseñar. Mi mamá me dijo: oye, fíjate, esta muchacha no sabía. Hicieron un convivio en la casa desde hace muchos años. El grupo de jóvenes, y fueron para allá, iban a hacer tostadas. Y mi mamá le dijo: a ver, ¿tú qué le ayudo, hermana? Dijo ella. Dice: córtame la lechuga. Y le dio el cuchillo y ahí está, y ahí estuvo parada. Me dice: hermana, ¿cómo la corto? Y cuando mi mamá me platicó, yo pensé que inútil, ¿no? Y se quiere casar. Ahorita, joven, señorita, aprende las cosas de la casa, ¿no? Aprende. Y cuando digo joven, me refiero a los muchachos también. Tienen que aprender a lavar platos, a planchar, a lavar ropa. No, nada nos pasa. Porque de casados lo vamos a tener que hacer. Hasta cocinar. Un hermano me dijo: pastor, ¿me hace mi café? Pues si no soy su esposa, hermano, le digo. Dice: no, es que no sé. ¿Cómo no sabe hacer un café, hermano? Le digo: no, es que mi esposa siempre me lo hace. ¿Sabe, hermanas, que no nos inutilicen tanto? Déjenos hacer cosas, lo más elemental. ¿Verdad? Déjenos servirnos la comida, déjenos, ¿verdad? Y la hermana, yo le dije al hermano, el hermano, llegábamos a las comidas de la iglesia, el hermano se sentaba y él no comía, no se paraba a servirse hasta que la hermana le servía.
Y si la hermana se le olvidaba, el hermano no se paraba y no se servía. Y yo le decía, hermano, pues ya nos sirvieron, ya nos servimos todos. Pues, su esposo no le sirvió, ¿por qué no se para usted? No, pastor, dice, mi esposa me tiene que servir. No, no le tiene que servir. Le digo, párese usted, sírvase. Y agarre otro plato y se lo sirve a su mujer para cuando se siente, ya tenga el plato ahí también. No le pasa nada, hermano. No, es que yo hago eso y se molesta. Que se moleste y que aprenda. Pues, vaya, pues como que... No, hermano, vaya, hermano, yo le animo. Ya después me dio tristeza por la cara que puso el hermano cuando se lo dije. Le digo, vaya, hermano. Así que los muchachos tienen que aprender. Amén, hermano. Hay que hacer todos los quehaceres de casa, hay que aprender a trabajar, hay que ir a saber cómo se paga la luz, cómo se pone gasolina, cómo se va al ATM, y, aunque vamos a sacar puro aire en la tarjeta, ¿verdad? Pero saber lo más elemental, no inutilizar a nuestros hijos, que ellos aprendan a hacer las cosas, a pararse, que trabajen. Que Dios nos ayude, hermano. Todavía tengo un punto, lo voy a dejar para otra ocasión. Pero que Dios nos ayude, y a los muchachos también, para que ellos sepan el momento preciso para ponerse de novios, que no anden jugando, que no anden bromeando, que no jugueten con ellos emocionalmente y que ellos no jueguen con otras personas, con otras muchachas, con otras señoritas, que sean respetuosos, ¿verdad? Una parejita de muchachos no deben estar sentados juntos en la iglesia. Ellos sí, porque son hermanos. Miriam y Barak, porque son hermanos. Pero si no son hermanos, no deben estar sentados juntos. ¿Verdad? ¿Sí me doy a entender? Y más con mayor razón, si se gustan o andan de novios, no deben de sentarse juntos. Por razones lógicas, ¿verdad? Ya lo acabo de decir. No ponen atención, se distraen. El otro sube la mano atrás de la banca para descansar el brazo, lo que quiere es abrazar a la muchacha. Esto ya lo sabemos, no lo hacíamos nosotros. Ya cayó, hermano, ya. ¿Sí o no, hermano? Cualquier cosita, ay, me dio un calambre para que la pierna toque la rodilla de ella. Y ay, sentimos un calambre por todo el cuerpo. Ay, qué rico se siente, dicen. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Honestamente, ¿sí o no? Eso es lo que pasa, esto es la carne. Son las hormonas, hermano, que están disparadas al 1000 por 1. ¿No? Y entre más sensaciones de esas se sientan, más se quieren, más sensaciones uno quiere tener. Y se busca más, y se busca más. Al rato andan platicando debajo de los arbolitos, al rato dentro del carro, al rato se van a encerrar en la cajuela. ¿Sí o no, hermano? Buscar los espacios solos, donde hay menos gente, donde menos los vean. Por eso, en la iglesia no se deben sentar juntos. Voy a terminar con esto, ya sé que me pasé de tiempo, pero es interesante. Y un día estábamos en un culto y llegó el hijo de una familia que estaban asistiendo, de un doctor. Y le dije, hermano, ¿cuándo invita a su hijo? Vamos a invitarlo. Dice, no quiere venir. Total, un domingo en la tarde llegó, pero llevó a la novia el muchacho. Y se sentaron juntos. No pusieron atención a la predicación, estuvieron platicando, estuvieron bromeando. Yo ya estaba que me ardía la... No puedo soportar eso. Y terminó el culto y se salieron y se fueron a sentar en una jardinera que tenemos allá afuera. Pues el muchacho estaba sentado ahí y la muchacha encima de él aquí, abrazados, besándose. No se hubiera visto. Fui y les dije, fulano de tal, le digo, me da mucho gusto que... ¿Tú eres el hijo del hermano? Sí, me da mucho gusto que hayan venido. Le digo, pero pueden sentarse separados, le digo, ahí en la jardinera. Le digo, aquí no pueden hacer ese espectáculo. Discúlpame, le digo, me da gusto que hayan venido. Le digo, pero estás afuera del templo y eso no se hace aquí, hay que respetar. Le digo, respetar el lugar donde estás. Le digo, ojalá que puedas venir otra vez, le digo, y tomar respeto y sentarte como debe ser debido. Pero no puedes estar haciendo esto aquí afuera del templo. No, pues así nunca voy a venir, me dijo. La invitación está abierta, si quieres venir, ven, si no, pues es tu decisión. Digo, pero me da mucho gusto que hayas venido. ¿Sí me voy a entender, hermano? Es la satisfacción de la carne. Si eso hicieron ahí en público, afuera de un templo, ¿qué no harían solos? Y eso es lo que tenemos que prevenir. De eso es lo que tenemos que cuidar a nuestros muchachos, hermano. Amén. De eso debemos de cuidar. No debe haber muchachos solos en el carro, no deben, si no son hermanos, sí me doy a entender, no deben de estar en lugares oscuros, ni en el mismo salón de la iglesia, ahí escondiditos platicando allá. Vente, vamos a orar ahí en el saloncito con la luz apagada. No.
No. Hay que cuidar a nuestros muchachos, a nuestras señoritas. Son hijos de Dios, son nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos. Que Dios les libre de caer en pecado, en fornicación, y que Dios nos ayude a nosotros también a poderles respaldar sus vidas. Amén. Bien, vamos ahora. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar. Gracias, Dios les bendiga. El tiempo se fue rápido, pero bueno, se tuvo que decir lo que tenía que decirse, y que Dios nos dé su bendición y su gracia. Vamos ahora, Padre, te damos gracias.